Los bendiga, ¿cómo están? Los abrazo en la distancia, les mando un beso grande, se los extraña, pero bueno, estamos todos bien, así que agradecidos al Señor. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? ¿Sí? Señor, te alabamos, te bendecimos en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos has permitido vivir un día más. Señor, bendecimos tu nombre, Jesús, honramos tu nombre y exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas tu nombre. Jesús, que sea tu presencia en medio de nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón, Señor, y que la palabra, Señor, que en esta noche vamos a compartir, Señor, no salga de mi boca, no salga de mi corazón, Señor, sino que salga de tu corazón, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles una palabra que el Señor me la dio ya la otra semana. Y bueno, cuando los pastores me convocaron para poder hacer este video, la palabra ya estaba y creo que es oportuna para el tiempo en el que estamos viviendo. Y la palabra se encuentra en Daniel 9, del 3. Vamos a ir leyendo unos versículos. Daniel 9, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 3. Y yo le puse por título ayuno y oración en medio de la desolación. Y vamos a leer un poquito la historia de la oración de Daniel y del ayuno de Daniel en medio de la desolación. Y dice así en Daniel 9, 2, dice: en el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Amén. Dice en ayuno, en oración, en otra versión dice en luto, ¿verdad? Sobre las cenizas. Daniel comenzó clamando a Dios, comenzó ayunando, ¿no? Y yo puse acá, dice, todo comienza con una oración, así como lo hizo Daniel, con un clamor a Dios por su pueblo, al ver algo que estaba pasando y que no se terminaba, y que era la desolación, ¿verdad? Como dice acá, la desolación de Jerusalén. Ya habían pasado muchos años y esto no se terminaba. Entonces, cuando Daniel vio todo esto, él comenzó en oración, en ayuno, en luto aún, dice la palabra, comenzó a orar a Dios, ¿no? Y todo comienza con una oración, con un clamor, porque Daniel veía a su pueblo desolado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, lo mismo que está pasando en este tiempo en nosotros, ¿verdad? Un tiempo de desolación, de incertidumbre, de no saber aún qué está pasando o cómo vamos a seguir el día de mañana o cómo va a seguir tal vez la semana próxima. Bueno, así Daniel estaba viendo todo esto a su alrededor, viendo la desolación de su pueblo, pero él tomó una iniciativa, ¿no? Algo comenzó a pasar en la vida de Daniel. Y dice en el versículo 19 del mismo capítulo 9, dice así, dice: oye, Señor, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Acá vemos como Daniel clama a Dios, comienza aún a pedir perdón, dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él comenzó a orar a Dios, él comenzó aún a pedirle perdón a Dios por el pueblo, ¿no? Por la nación,
Y yo creo que es tiempo de comenzar a orar así, ser intercesores, ponernos en el lugar de aquellas personas que tal vez están pecando, de aquellas personas que tal vez no están haciendo lo correcto en nuestra nación delante de Dios, y comenzar a orar, a clamar en ayuno, ¿verdad? En oración, pidiendo perdón. Como decía acá, la oración, yo creo que la oración de Daniel era como un grito, ¿no? Como un grito, un clamor fuerte. Oye, Señor, oh Señor, perdona, ¿no? Presta oído, dice el versículo 19 del capítulo 9. Una oración ferviente de parte de Daniel, ¿no? Y dice, y aún el versículo 21 estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando, dice, con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y el versículo 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Después que Daniel, ¿no?, comenzó a orar, a clamar, a pedir perdón por los pecados del pueblo, por sus propios pecados, él comenzó a orar y viendo toda esta desolación, toda esta incertidumbre, dice que Dios escuchó y vio a Daniel en ayuno y en oración, y vino del cielo la sabiduría y el entendimiento. Yo creo que en este tiempo Dios nos va a dar eso, sabiduría y entendimiento, en medio de la oración, en medio de un clamor, aún en medio de esta desolación, sin saber qué hacer, con la incertidumbre. Dios, a través de este ayuno, de esta oración, que cada uno en nuestro hogar, en el altar familiar, podamos hacer con nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestra casa, ahí va a venir, ¿no? Porque Dios escucha la oración. Dios vio, así como en Daniel vio el corazón, vio la oración, Dios va a ver nuestra oración, Dios va a ver nuestro clamor, y Él va a traer sabiduría y entendimiento, ¿verdad?, para darnos en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y quiero ir al versículo, al capítulo 10 de Daniel, donde ahí Daniel tiene una visión en medio de este ayuno, en medio de esta oración, de ese momento que estaban pasando, ¿verdad? Como lo estamos pasando tal vez hoy la Argentina y el mundo, ¿verdad? Porque nadie queda libre de todo esto. En medio de todo eso, Daniel tiene una visión. Dice que él estuvo, y acá habla en Daniel 10, versículo 2, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas estuvo orando Daniel, estuvo ayunando. Tal vez son las semanas que ya hace y que van a hacer que nosotros estemos en este aislamiento, ¿verdad?, en esta cuarentena. Y así como Daniel 3 semanas, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el del color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y el versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Tal vez lo que Dios te hable, Él lo va a hablar a tu vida, en lo personal, y tal vez en tu alrededor no lo puedan entender, no puedan entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Tal vez muchos se preguntan dónde está Dios en este tiempo, ¿no? Pero Dios va a ser claro con cada uno de nosotros, así como lo fue con Daniel. Él le dio una visión a Daniel, una visión que solo él pudo ver. Dice que los que estaban a su alrededor huyeron, no pudieron tener ese discernimiento, esa sabiduría que Daniel tuvo para entender lo que estaba pasando. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno.
pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y pronto, en pie, porque a ti he sido venido ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Daniel estaba teniendo una visión en medio de este ayuno, en estas 3 semanas, ¿verdad? Pero dice que cuando se le apareció el ángel en ese clamor, ¿no? Yo ponía acá, Daniel tocó el corazón de Dios. Su oración y su ayuno tocó el corazón de Dios, ¿verdad? Se conectó. Daniel en oración se puso de acuerdo con Dios. Por eso en el versículo 12, pero antes de ir al versículo 12, Daniel estaba viviendo un momento también de faltas de fuerza, ¿verdad? De debilidad en su vida. Pero cuando vino este ángel, ¿no? Le habló. Y en el versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel tocó el corazón de Dios. En el momento que él comenzó a orar, ya Dios estaba escuchando ese clamor, ese ayuno. Dios estaba viendo ese corazón. ¿Por qué? Porque Daniel se humilló delante de Dios. Dice, porque dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. Amén. Y en ese momento él fue tocado por Dios. Y a todo esto en el versículo 13 dice que mientras Daniel oraba, ¿verdad? Y ayunaba, hubo oposición. Estamos viviendo un tiempo de oposición, donde muchas cosas se levantan, donde se levanta esta desolación, esta incertidumbre. Tal vez viene en nosotros, así como vino en Daniel, esta debilidad, estas faltas de fuerza. Pero cuando Dios escuchó el clamor, visitó la vida de Daniel, Daniel pudo entender, amén. Y dice en el versículo 13, el ángel le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Cuando viene la oposición, también viene la ayuda de parte de Dios. En medio de esa oposición viene la ayuda de parte del cielo. Dice, he venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Le decía Daniel al Señor. Ahí en ese momento, después de lo que él estaba viviendo, en ese momento se le apareció el Señor. El Señor se hizo presente en ese lugar. Y dice, así como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Dice en el versículo 16, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas, como recién lo decía. Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Amén. En medio de esta tribulación, en medio de esta desolación que estamos viviendo, tal vez en medio de estas faltas de fuerza, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón
¿verdad? Para entender, para humillarnos por nuestra familia, humillarnos por el pueblo, ¿verdad? Cuando esto pasa, algo en el corazón de Dios se inquieta, algo en el corazón de Dios se mueve, que nos une y nos hace entender y nos da sabiduría. Y aún así, cuando viene el Señor, como dice acá, dice en el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere tocarnos, Dios quiere fortalecernos en medio de la desolación, en medio de la incertidumbre, en medio de esta guerra que se ha levantado. Dios quiere fortalecernos. Y pronta está la venida de aquel que nos socorre. Amén. Aquel que nos toma de la mano y nos vuelve a levantar. Amén. Dice, Daniel se mantuvo en ayuno y en oración, persistiendo en la fe hasta que vengan las fuerzas, hasta que vinieron las fuerzas. Cuando el Señor, ¿verdad?, se acerca a nosotros, recobramos las fuerzas. Y en estos días más que nunca tenemos que estar cerca del Señor. Amén. En oración, en ayuno, para recobrar fuerzas, para que nuestra fe no decaiga. Amén. Que nuestra fe no decaiga en estos tiempos. Unidos como iglesia, en un mismo espíritu, fortalecidos, amén, en el Señor, para que nadie se quede sin la bendición y sin las promesas que Dios nos dio. En este tiempo Dios nos va a fortalecer y nos va a hablar más que nunca. Esto es lo que yo sentía en mi corazón mientras leía la palabra. Y para terminar, lo que dice en el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me ha fortalecido. Amén. El Señor en este tiempo nos dice, muy amados, no temamos, que tengamos paz. Amén. Tengamos paz. Tengamos paz, porque el Señor va a hacer que nosotros recobremos en este tiempo, en nuestro hogar, que recobremos las fuerzas, ¿sí? Porque el Señor quiere hablarnos, quiere bendecirnos. Y esas promesas que el Señor un día nos hizo, esas promesas siguen ahí en el corazón de Dios y están prontas a llegar, ¿sí? Él nos quiere fortalecer. Y algo que me gustó de una prédica que escuché también, dice, Daniel se ancló en la oración hasta que llegó lo prometido. Y eso tenemos que hacer en este tiempo, anclarnos en la oración, anclarnos hoy más que nunca, que nuestra fe no decaiga, no nos debilitemos, al contrario, pidámosles a Dios nuevas fuerzas, que seamos restaurados, que seamos en nuestra familia bendecidos aún más como nunca antes. Gloria a Dios por esta palabra que viene a tiempo. Amén. Quiero que podamos orar, para terminar. Yo te pido que podamos cerrar nuestros ojos ahí en el lugar donde vos estás, en tu casa. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos para que el Señor pueda renovar nuestras fuerzas, traer entendimiento, ¿verdad?, a este tiempo, sabiduría del cielo, para que nuestras fuerzas sean renovadas y que nuestra fe no decaiga y que el fuego no se apague en nuestros corazones, aún que siga más fuerte que nunca. Cuando volvamos a nuestra vida habitual, a la iglesia, a nuestras células, nuestra fe siga aún más fuerte que nunca. Amén. Gloria a Dios. Señor, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú siempre llegas a tiempo, Señor. Padre, en tus manos estamos. Rey, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón por nuestra nación. Pidiéndote perdón, Señor, por los pecados de nuestra nación, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Como decía Daniel, oye
Oye nuestro clamor, Señor. Oye nuestras vidas, Papá del cielo. Ten piedad, ten misericordia. Aún, Señor, de nuestra familia. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Que tu mano de amor, que tu mano de poder, Señor, esté, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú nunca llegas tarde, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Por eso clamamos a ti en este tiempo. Nos unimos como familias, nos unimos como iglesias, Señor, orando, clamando a ti, Señor, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu perdón, Señor, y tu piedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti para que escuche nuestra oración, Señor. Ten misericordia, Rey de la Gloria. Nos unimos, Señor, que en este tiempo, Señor, Padre, el fuego no se apague en nuestros corazones. Señor, ahora, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, en medio de tanta incertidumbre, Señor, en medio de tanta desolación, Padre. Padre, ahora, Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, que tengamos un mismo sentir con tu corazón, Señor. Que este sea un tiempo, Señor, de renuevo para los hogares, para las familias, para la nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Que tu corazón y tus oídos, Señor, estén atentos a nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando, Señor, confiando en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú escuchas el clamor de tus hijos, que tú escuchas, Señor, el clamor de tu pueblo. Señor, te amamos y bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, y rogamos nuevas fuerzas y rogamos, Señor, el toque de tu Espíritu Santo, el toque de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, paséate por cada hogar, por cada altar familiar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que la fe, Señor, aumente cada día, Señor. Padre, que el fuego no se apague en nuestros corazones. Señor, que el fuego no se apague en este tiempo. Aún, Señor, háblanos cada día más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, la iglesia del puente de Coronel Pringles. Bendigo la vida, Señor, de mis pastores. Los abrazo, Señor, rogando tu presencia sobre ellos y sobre cada miembro, Señor, sobre cada hermano, Señor, tu presencia, tu toque, Señor. Trae paz, Señor, trae paz, Jesús, trae paz sobre cada familia, trae paz, Señor, sobre cada hogar, sobre las mentes. Señor, trae paz, Padre, esa paz, Señor, que viene solo cuando tú estás, solo cuando tu presencia está. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Papá del cielo, gracias, Jesús, amén y amén, gloria a Dios.